Hola. Hoy vamos a hablar de algo que llena nuestras iglesias de susurros, pero de lo que rara vez se habla desde el púlpito, con honestidad y compasión. Vamos a hablar de las bancas vacías que deja a su paso, de las personas que se sientan en la última fila, esperando el momento exacto para escabullirse antes de que alguien les haga la pregunta incómoda. Vamos a hablar del divorcio. Y no vamos a hablar de él con estadísticas frías, ni con versículos usados como piedras. Vamos a hablar de la herida, del sentimiento de fracaso, de la vergüenza que se siente como una letra escarlata cosida en tu ropa, visible para todos en la comunidad de fe. Si has pasado por esto, este video es para ti. Si estás en medio de la tormenta, ahora mismo es para ti. Y si eres parte de una iglesia y te preguntas cómo amar mejor a los que llevan esta cicatriz, te ruego que te quedes, porque la forma en que manejamos este tema revela lo que realmente creemos sobre la gracia. Seamos claros desde el principio. El plan original de Dios, el ideal, es hermoso y permanente. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esa frase es el sueño de Dios para el matrimonio, una unión inquebrantable, un reflejo del pacto de Cristo con su iglesia. Y porque el ideal es tan alto, la caída es increíblemente dolorosa. El divorcio no es el plan A, es la consecuencia de un mundo roto y de corazones rotos. Dios mismo dice que odia el divorcio. Pero nos hemos detenido a preguntar, ¿por qué lo odia? Lo odia por la misma razón que un oncólogo odia el cáncer. Lo odia porque destruye a sus hijos. Lo odia por la traición, por las promesas rotas, por los hogares divididos, por las lágrimas de los niños. Lo odia porque es la antítesis de su naturaleza de pacto. Pero la iglesia, en su afán por defender el ideal, a menudo ha olvidado cómo cuidar de las víctimas de la realidad. Te han dicho, quizás no con palabras, pero sí con miradas, que eres un cristiano de segunda clase, que tu fracaso te descalifica. Te han quitado el liderazgo, te han tratado con sospecha, te han hecho sentir como si tu pecado fuera imperdonable. A diferencia de la envidia, el chisme o el orgullo que se sientan cómodamente en la primera fila. ¿Te has preguntado, ¿hay gracia para mí? ¿O mi historia terminó el día que se firmaron esos papeles? Para encontrar respuestas, muchos van a las palabras de Jesús en Mateo 19. Los fariseos, expertos en usar la ley para atrapar a la gente, le preguntan si es lícito divorciarse por cualquier motivo. Y Jesús, como siempre, eleva la conversación. Les recuerda el principio, el ideal del Génesis. Y luego dice la famosa frase, yo les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Durante siglos, hemos convertido esta frase en una cláusula legal fría. Hemos creado una regla, solo puedes divorciarte por infidelidad. Y en algunos círculos, ni siquiera eso. Pero, ¿estaba Jesús escribiendo un manual de derecho canónico o estaba confrontando el corazón de los hombres que trataban a las mujeres como propiedad desechable? En esa cultura, un hombre podía divorciarse de su esposa por quemarle la cena. Jesús se opone radicalmente a esa dureza de corazón. Él no está creando una única cláusula Giscapi. Está exponiendo que el quebrantamiento sexual destruye la esencia misma del pacto de una sola carne. El apóstol Pablo más tarde añade otra dimensión en 1 Corintios 7, hablando de un cónyuge creyente que es abandonado por uno no creyente. Él dice que el creyente no está sujeto a servidumbre en ese caso. La Biblia, entonces, reconoce que vivimos en un mundo imperfecto, donde los pactos se rompen de maneras devastadoras, sea por infidelidad o por abandono. Pero el punto central no es encontrar la excepción legal para poder escapar. El punto es entender el corazón de Dios frente al desastre. Y para eso, tenemos que mirar
a todo lo que Jesús fue. El mismo Jesús que defendió la santidad del matrimonio es el que se arrodilló en el polvo para defender a una mujer sorprendida en adulterio, diciendo: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo tampoco te condeno». Aquí es donde el tabú se vuelve más denso, el nuevo matrimonio. Para muchos, esto es cruzar la línea final. Si el divorcio te pone en la banca, el nuevo matrimonio, para algunos, te expulsa del juego. Se basan en una interpretación rígida de que cualquier nuevo matrimonio es vivir en adulterio continuo. Pensemos en esto. ¿Creemos en un Dios cuya gracia es tan limitada? La sangre de Cristo cubre la mentira, el robo, el asesinato, pero ¿se detiene ante la puerta de un segundo matrimonio? Si el divorcio fue el resultado de una traición devastadora o un abandono que rompió el pacto, ¿está la víctima condenada a una vida de soledad para demostrar su santidad? ¿O es que nuestro Dios es un Dios de redención? ¿Un Dios que se especializa en segundas oportunidades? La Biblia está llena de historias de nuevos comienzos salidos de los peores fracasos. David, un adúltero y asesino, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro, que negó a Jesús 3 veces, se convirtió en la roca de la iglesia. Un segundo matrimonio después de un divorcio legítimo y de un tiempo de sanación y arrepentimiento no es un monumento al fracaso. Puede ser un testimonio poderoso del poder redentor de Dios para crear belleza de las cenizas. No es el plan A, pero la gracia de Dios es experta en trabajar con nuestros planes rotos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, para ti, que llevas la cicatriz del divorcio, tu identidad no es divorciado o divorciada. Tu identidad es hijo o hija de Dios, comprado a un alto precio. Permítete sanar. Busca terapia. Llora lo que perdiste. No te apresures a una nueva relación. Sumérgete en la gracia de Dios hasta que te sientas completo. Solo en Él. Y si Dios, en su tiempo, trae a tu vida una nueva oportunidad para amar y ser amado en un pacto saludable. No permitas que la voz de la falsa culpa te robe la posibilidad de esa redencia. Segundo, para la iglesia, debemos arrepentirnos. Debemos dejar de ser un tribunal y empezar a ser un hospital. Debemos dejar de susurrar y empezar a escuchar. Debemos crear grupos de apoyo para divorciados, ofrecer consejería, cuidar de los padres solteros y las madres solteras. Debemos celebrar los nuevos matrimonios que nacen de la sanidad con la misma alegría que celebramos los primeros. Nuestro llamado no es ser los guardianes de la regla, sino los embajadores de la reconciliación. El divorcio es una muerte, es el final de un sueño, y como toda muerte, deja un dolor profundo. Pero como cristianos, creemos en algo que viene después de la muerte. Creemos en la resurrección. Creemos que ninguna tumba, ni siquiera la tumba de un matrimonio fallido, es el final de la historia. El capítulo final no lo escribe tu fracaso, lo escribe la gracia de Dios. Tu historia no ha terminado. Una segunda oportunidad te espera. Gracias por escuchar.